ver lo que es Cisuras, ¿no? la bóveda o calota, ¿correcto? A calota. ¿Listo? Justo estaba todavía buscando, me equivoqué con Eso. calota. Puse caloca, algo así. Caloca. Ya. Ven ustedes en la parte más alta, vemos la sutura coronal. La sutura. Que se encuentra entre el lóbulo, el hueso frontal y los parietales. Este es la sutura sagital entre ambos parietales y la sutura lamboidea entre los parietales y el occipital, ¿correcto? Hueso occipital. ¿Está bien? ¿Acá? Eso es por arriba, ¿no? Así, a grandes rasgos. Ahora, lo que me interesa más de repente esta parte, que si bien es cierto en la bóveda no hay mucho que ver, sin embargo, vemos acá este surco, que es importante porque ahí va a estar insertado, sus dos hojas de la dura madre se abren acá, forman este seno. Entonces este es el surco para el seno sagital superior. Surco sagital para el seno sagital superior, correcto. Hacia la atrás tenemos unas pequeñas fositas, diré, fositas, que en algunos cráneos no se nota mucho, en este sí se nota. Son las fositas para las granulaciones aracnoideas. ¿Okay? ¿Cuál es? Estas fositas. Fositas para las granulaciones aracnoideas. Ahí estoy colocando un alfiler por si acaso. Puede estar ahí o acá, ¿no? Así. Fosita para granulaciones aracnoideas. Entonces lo señalaremos de esta manera, pues, ¿no? O de repente, si necesario, pondremos, pues, limpia todo, ¿no? Limpiamos. Estas que ven acá son las impresiones o surcos que dejan las ramas de la arteria meningia media, ¿verdad? Surcos o impresiones de las ramas de la arteria meningia media, también conocido como hoja de higuera, ¿verdad? Hoja de higuera, ¿correcto? Acá me parece que está más marcado, ¿sí? Está pintado incluso, ¿no? Impresiones. Surcos o impresiones de las ramas de la arteria meningia media, ¿ok? También conocido como hoja de higuera, creo. Y acá, en la parte más central, vemos la cresta frontal nada más. Cresta frontal, porque acá también la vemos. Esta es la cresta frontal, ¿verdad? Ahora, periféricamente, todo el entorno es la tabla externa, todo lo adentro es la tabla interna, y esto es el diploe. Diploe, ¿correcto? Diploe quiere decir... Diploe, que es hueso esponjoso, ¿ya? Es esponjoso. ¿Correcto? Incluso acá se ve parte de los senos, ¿no? Seno frontal, esto es parte de los senos frontales. ¿Ya? Y el seno frontal se ve acá, miren. Acá está el seno frontal. Acá también está el seno frontal. ¿Verdad? Ok. Ahora sí nos metemos de lleno a la base del cráneo, ¿correcto? Si la base del cráneo está acá, miren, tenemos esta base que tiene tres compartimentos. Compartimiento anterior o fosa craneal anterior, compartimiento medio o fosa craneal media, compartimiento posterior o fosa craneal posterior. Vemos que es con una especie de escalera, ¿no? Porque miren, este está más alto, este está ligeramente más abajo y este está más abajo. ¿Se dan cuenta? Ahora, la fosa craneal anterior está representada en su mayoría, de su gran mayoría, por el hueso frontal mismo. ¿Por qué? Porque este es, miren, hueso frontal y estas son sus porción horizontal del hueso frontal. Ahí está, y que forma el piso de la fosa craneal anterior. A su vez forma el techo de las órbitas, por abajo, ¿no? Techo. Ahora, ahí vemos que hay unas prominencias mamilares, llamadas así, unas digitaciones, ¿ya? Por si acaso. Y luego la cresta frontal. La cresta frontal, acá tenemos una superficie, una apófisis, que sobresale, que es la apófisis crista galli. ¿Qué? La apófisis crista galli. Apófisis crista galli. Así es. O cresta de gallo. ¿Se acuerdan? ¿Han visto la cresta de gallo? Yeah. Acá, apófisis crista galli. Y entre ellos encontramos el agujero ciego, entre la cresta frontal y la apófisis crista galli. Ahí está el agujero ciego, donde vamos a encontrar una vena emisaria. Ahí se inserta, agujero ciego porque no tiene salida, por si acaso. Ahí se inserta la false u os del cerebro. Así le llaman. Ahí se inserta. Acá. ¿Cuál? Falsa. False u os del cerebro. Os. Uos. Para no decir o ospe, ¿no? ¿Sí o no?
os del cerebro, ¿correcto? Sí, voz del cerebro. Entonces hacia la esta apófisis cristal encontramos la lámina cribosa, ¿sí? Esta apófisis cristal y la lámina cribosa pertenecen al hueso etmoides, ¿ya? Claro. El hueso etmoides. Por donde pasan, Los hay filetes. muchos orificios por donde pasan los Filetes filetes del nervio olfatorio. del nervio olfatorio y que en su conjunto forman el nervio olfatorio, ¿ok? Primer parte. Es decir, el primer par craneal, ¿ok? Básicamente eso es lo que tenemos en la fosa craneal anterior, miren, no hay mucho que decir, ¿no? Ahora, ya en el más posterior vemos el yugo del efenoide, se llama esto que está acá, donde ya nos vamos a meter a la fosa craneal media. Y para ello tenemos que hablar de esto, miren, las alas menores del efenoides. Alas menores del efenoides que se prolongan hacia atrás en sentido posterior, y de ahí esto se llama las apociclinoides anteriores, ¿correcto? Apociclinoides anteriores, porque también hay posteriores. Las posteriores lo forman el respaldar de la silla turca, pero acá no la tenemos porque miren, está roto, ¿no? Acá, ¿ya? Ahora, y acá tenemos unos forámenes, miren cómo el estilete sale por la órbita, ¿ven? Allá. Esos son los agujeros ópticos de este lado, acá está el del otro lado, miren, del otro lado, ¿verdad? Entonces por ahí desde la retina del ojo, donde encontramos los conos y bastones, se proyectan los axones que en su conjunto van a formar un nervio óptico. Por ejemplo, en este lado, acá está el del otro lado, ¿no? Los nervios ópticos que cuando llegan acá a la fosa craneal media, acá hay un surco, canal óptico, parenquiasma óptico, porque parte de sus fibras se cruzan acá. Ese entrecruzamiento se forman el quiasma. El quiasma óptico, ¿correcto? Y así. Luego, miren, pero además por acá en sentido contrario va a pasar la arteria oftálmica, por si acaso, ¿ya? Para irrigar, pues, ¿no? Al globo ocular. Ahora, luego, entre las alas menores y las alas mayores, mira, acá está el ala menor, acá está el ala mayor, de ese lado, acá está el otro lado, ¿ven? Esta es el ala mayor. Encontramos la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, ¿sí? De ambos lados, ¿no? Entonces, por donde pasa, pues, el oculomotor, el troclear, el oftálmico o quinto uno, el abducens, dos venas oftálmicas y una arteria recurrente meningia. De nuevo, el oculomotor, que es el tercer par craneal, el troclear, que es el cuarto par craneal, el quinto uno, que es el oftálmico, y el sexto par craneal, que es el abducens. Además de dos venas oftálmicas y la arteria meningia, o la arteria recurrente meningia, ¿correcto? Eso es lo que pasa, o esos elementos son los que pasan por la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, ¿correcto? Vamos, seguimos, miren acá. Luego nos vamos más atrás, donde encontramos dos forámenes, uno a cada lado, el de este lado y el del otro lado. Los forámenes redondos, o también llamado redondo mayor, o maxilar. ¿Y por qué decimos eso? Porque por acá pasa el quinto 2, y el quinto 2 va a inervar a la arcada dentaria superior, y la arcada dentaria superior tiene el maxilar, de ahí el nombre agujero del maxilar. Luego tenemos acá los agujeros ovalados, o agujeros ovales, ¿verdad? O también mandibular. ¿Por qué? Porque por acá pasa el quinto 3, y que es mixto. Ese nervio va a inervar a la arcada dental inferior, que se encuentra en la mandíbula. Por eso nervio mandibular, de ahí el nombre agujero mandibular. Y lleva su fibra motora para los músculos de la masticación, ¿verdad? Por eso que es mixto. En sentido contrario ingresa una pequeña arteria que algunas veces, en la mayoría de los casos, es una rama de la arteria meningia media o directamente de la maxilar, la arteria meningia accesoria. ¿Ok? De la mandibular. De la maxilar, arteria maxilar. Anteriormente decía arteria maxilar interna, entonces en automático ¿cuál es la externa? ¿No? Como no hay, entonces arteria maxilar. ¿Ya? Ahora, luego acá tenemos los agujeros pequeñitos, que son los agujeros espinosos, ¿verdad? Por donde emerge la arteria meningia media, con sus venas meningias medias y un nervio recurrente meningio también, por si acaso. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, por el agujero espinoso, o redondo menor, emerge desde la arteria maxilar, la arteria meningia media,
desde el plexo venoso, palatino, emergen las venas meningias y además un nervio recurrente meningio. ¿Ya? Entonces, luego tenemos acá, si nos vamos acá, la fosa para la glándula pituitaria, que sabemos que es la silla turca o la hipófisis, ¿verdad? Acá. Hacia el lateral de esta fosita encontramos los senos cavernosos. ¿Cuáles? Senos cavernosos, que está este de acá, ¿Es el del negro? otro, claro, está pintado. Ahí encontramos en estado fresco, son los senos cavernosos. Por donde pasa el quinto uno, por donde pasa el oculomotor, por donde pasa el troclear, por donde pasa el quinto 2. El abducen está más lateral, o mejor dicho, más medial, juntos con la arteria carótida interna. Y luego tenemos acá el agujero lacerum, por donde emerge la arteria carótida interna, ¿sí? Con el plexo pericarotídeo, que es el simpático, ¿no? Simpático. Por eso cuando hay de repente un aneurisma, miren esto, bueno, usted le estoy diciendo porque ningún grupo le dice, un aneurisma de la arteria carótida interna a este nivel, entonces lo que va a comprometer, el paciente va a presentar extravismo medial, ¿sí? Porque como se compromete, va a ser el lado correspondiente, entonces el que jala va a ser el del otro lado, ¿sí? La mirada se va hacia... ¿Y qué más? El paciente también puede presentar miosis pupilar. ¿Por qué? Porque como al mismo que lo está comprometiendo la arteria carótida interna, también el simpático, plexo carotídeo. Bueno, es decir, más o menos así para tener una idea. Ahora, y esto es el agujero radado, miren que está acá, esta ranura. En sí no es que sea así tanto, es un poquito nomás, sino que está fracturado ya, de tanto usarlo, ya está roto acá. Ahí justamente se proyectan, justo acá, el agujero oval se proyecta, el agujero lacerum se proyecta el nervio petroso mayor. Al agujero oval se proyecta el nervio petroso menor. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene el petroso mayor? Del ganglio geniculado. ¿A quién pertenece el ganglio geniculado? Al facial. ¿De dónde viene el nervio petroso menor? Del glosofaringeo, del noveno. Ahora, luego, ya estamos en el peñasco del temporal, miren, o porción petrosa del temporal, que tiene su vértice hacia medial y su base hacia afuera, miren. Es como una pirámide, ¿no? Miren, vértice acá, ahí está. ¿Ven? Y acá, cerca del vértice, encontramos una fosa. Una fosa, me refiero a esta que está acá, miren. Acá está completa la fosa. Acá está completa la fosa y lo voy a poner el alfiler ahí, ¿eh? Lo voy a dejar el alfiler ahí para que se oriente. El alfiler. Ahí está. Entonces, miren, véanlo bien. Lo que quiero mostrarles acá, donde está más o menos pintado un poquito, es esto. Esa es la fosa trigeminal. Fosa trigeminal para el ganglio trigeminal. Acá, Ese es el ganglio de trigeminal. no, esa es la fosa No, pero ahí va trigeminal. el ganglio. Ahí está, muy bien. Ahí está Lo recostado. verde. Sí, el ganglio trigeminal. Anteriormente se le decía el ganglio de Gasser, ¿ya? Por eso también se llama la fosa de Gasser, para el ganglio de Gasser. Pero esa es la fosa trigeminal para el ganglio trigeminal, ¿ya? De esa fosa trigeminal, que acá son una pequeña parte, se proyecta pues el quinto 1 para llegar a la hendidura esfenoidea o fisura orbital. Tiene que pasar por el seno cavernoso. El quinto 2 para llegar al agujero de Maxey tiene que pasar también por el seno cavernoso. El quinto 3 no se hace problema. Ahí nomás va así. Ahí está. De frente al oval, ¿no? Al agujero oval, al foramen oval. ¿Qué más? Tenemos acá en la parte más alta, ¿ve? Hay un surquito, un surco, que es el surco para el seno petroso superior. Surco para el seno petroso superior, de surco para el seno petroso superior. Pero a su vez vemos acá en la parte más alta, esto miren, una eminencia arqueada o arcuata, de este lado y acá sale el otro lado. ¿Quién hace que se forme así? Uno de los canales semicirculares anteriores, que es el anterior. El canal semicircular anterior del laberinto óseo, del oído interno, valga la redundancia. Y acá, hacia el lateral, hay una parte que es plana, ¿ve? Es más o menos plana. Ese es el tegmen tympani. El tegmen tympani o techo, ¿de quién? De la caja del tímpano, que es el oído medio. ¿Ya? Y bueno, y acá miren, es esto.
el agujero auditivo interno o vestíbulo coclear. ¿Y por qué decimos vestíbulo coclear? Acá, todo tenemos que explicarlo por qué, mire. Todo es para qué, mire. ¿Por qué decimos vestíbulo coclear? Pasa el nervio vestibular. Porque de acá, justamente, miren acá está la eminencia arcual, es decir, que hay unos canales semicirculares y que representa el laberinto óseo. Entonces, de ahí se proyectan las fibras vestibulares. Y acá está la cóclea, las fibras cocleares. Por eso las fibras salen de acá, del oído interno. Las fibras vestibulares y las fibras cocleares. De ahí el nombre agujero vestibular o vestíbulo coclear. Pero también sabemos que en sentido contrario va a pasar y va a salir por acá, por el agujero estilomastoideo, el nervio facial, que ustedes lo han visto en Morfo 2. A su vez, para irrigar al laberinto óseo va a entrar la arteria laberíntica, rama de arteria basilar o algunas veces de la AICA, que es acerosa antero inferior. ¿Ya? Y así, miren, seguimos. Si hay un seno petroso superior, hay seno petroso inferior. ¿Ve? Seno petroso inferior, seno petroso superior de este lado, seno petroso superior de este lado, seno petroso inferior de este lado, seno petroso inferior de este lado. ¿Está bien? Y luego, pues, este es el canal, primero la porción basilar, todo esto, del hueso occipital. Y ahí vemos un surco, conocido como un canal, ¿no? Como el canal basilar, también llamado clivus, donde va a estar descansando o apoyada la arteria basilar, donde encima, por detrás de va a estar el tallo cerebral, mesencéfalo, protuberancia y la médula oblongada o bulbo raquídeo. Y ahí es donde encontramos esto ya, los agujeros anteriormente llamados agujeros ragados posteriores, hoy en día son como los agujeros yugulares. Agujero yugular de ese lado, el agujero yugular del otro lado. Véanlo, los agujeros yugulares. ¿Ya? ¿Qué pasan por ahí? La vena yugular. Primero, no es que la vena yugular pase, hay que explicarlo eso bien ya. Desemboca. No es que los senos venosos confluyen ahí y forman la vena yugular recién hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Este es el surco sigmoideo, surco sigmoideo para el seno sigmoideo. Y sabemos que este es el surco petroso inferior, seno petroso inferior, ¿no? El surco para el seno petroso inferior. Entonces, el seno sigmoideo se une, recibe al seno petroso inferior y acá van a formar la vena yugular interna, que va a salir por acá, por el seno, como el golfo de la yugular, ¿no? Ustedes la han visto en Morfo 2 también acá. Por acá sale la vena yugular interna. Se forma ahí y continúa en forma descendente. ¿Ya? Entonces, pero además, ¿quiénes más pasan? Por ahí también pasan pares craneales. El noveno, ustedes, el 11º, ¿correcto? Es el esofaringio, vago y el accesorio. En sentido contrario ingresa un nervio pequeñito que es el nervio meningio posterior para inervar a las envolturas del cerebelo, del encéfalo, ¿no? Mire, ya estamos luego ya tenemos por último, ¿no? Por último tenemos los agujeros condilios. Si se dan cuenta, le estoy diciendo a ambas nomenclaturas. Las dos le estoy diciendo. Esto es llamado clásicamente los agujeros condilios anteriores. Hoy en día solamente es el agujero del hipogloso o los agujeros del hipogloso, porque ahí pasa el 12º par craneal, que es el nervio. Entonces, el último, pues el número 12, es el hipogloso. ¿Ok? Ya después vemos el último, pues el más grande, ¿no? Por eso es el nombre del agujero de Magnum, ¿verdad? Porque es el más grande, el grandote o agujero occipital, ¿no? Por ahí pasa, ¿qué cosa? El sistema nervioso central, con sus envolturas, dura madre, aracnoides, vía madre, LCR, el líquido cefalorraquídeo o líquido cerebro espinal. ¿Qué más? En sentido contrario ingresan las arterias vertebrales, que hemos dicho, ¿no? Que acá forman la arteria basilar. Pero también en sentido salen en forma descendente las arterias espinales, tanto la posterior como la anterior y las posteriores. ¿Quién forma las anteriores? Las vertebrales. ¿Quién forma las posteriores? La AICA. Sí. A veces también la misma vertebral. ¿Ya? ¿Y qué más ingresan? ¿Fibras nerviosas? Sí, porque ingresan las fibras cervicales o espinales de accesorio.
y que va a formar y del trigémino. Bien, entonces, porque cuando hablamos de un momento de detalle, hablamos del tracto espinal y el trigémino, ¿se acuerdan? Entonces, dale los 3 primeros segmentos medulares cervicales. ¿Ya? Y así. Luego, estas son las fosas cerebelosas para los hemisferios cerebelosos. Acá hay una pequeña cresta en occipital, donde vamos a encontrar una pequeña hoz, la hoz cerebelosa, que está entre ambos hemisferios cerebelosos, donde vamos a encontrar profundamente un seno también, el seno occipital se ve. Entonces acá en este punto, donde está la punta del estilete, ese es un punto llamado protuberancia occipital anterior, porque la posterior está atrás, pero ahora. También se dice prensa aerófilo, porque ahí va a estar la confluencia de los senos. Es decir, el seno sagital superior viene acá, el seno occipital viene acá, el seno recto que no lo vemos viene para acá también. Ahí confluyen los senos durales, ¿no? Luego de esta confluencia salen los senos transversos. Seno transverso de este lado, seno del transverso del otro lado. Luego a continuación como el seno simoideo. Este seno transverso, antes de cambiar de nombre acá, recibe el seno petroso superior. Antes. Luego continúa como seno simoideo y recibe el seno petroso inferior. Y así. Se acabó. Nada más. Nada. Ahora, si quieren, también podemos ver acá un poquito. Ya conocen la fosa trigeminal, corte medio sagital, ¿no? Repaso, ¿no? Agujero vestíbulo-coclear, el agujero condilio anterior o el hipogloso, el agujero óptico, ¿verdad? Síndrome par craneal, el agujero maxilar, el agujero espinoso, redondo menor, el agujero oval, y así, seno frontal. ¿Este no Puede ser acá o acá, seno frontal. ¿Es la cresta? Esta es la cresta frontal. ¿Cuál era la de la gallo? No, ya no está acá. No, acá. ¿Cómo se llama? Apófisis cristagali. Apófisis crista. Cristagali. Este es el seno esfenoidal, por si acaso. Y así. Nada más, ¿no? Este es lo mismo, viene el seno frontal. ¿No? Acá también es el seno frontal. El agujero estilo mastoideo. Por donde sale el nervio facial. E ingresa la arteria estilo mastoidea por ahí. Nada más, ahora sí. Nada más.